nuestra próxima invitada, que es Marisabel Grau, de ADEMIS, es la secretaria de prensa de uno de los gremios que tiene que ver con la educación en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Marisabel? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, para nosotros el tema de educación es fundamental y especialmente teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo con la pandemia. Ustedes están entre los gremios que están luchando para evitar que vuelvan las clases presenciales justamente por el tema de contagios, que no solamente involucra a alumnos, sino que involucra a docentes, a no docentes y demás. Bueno, me gustaría, quiero puntualizar en algo. Uno de los problemas era que el gobierno nacional no había entregado computadoras. Ahora salió una comunicación del gobierno nacional que le va a dar 6.500 computadoras al gobierno de la ciudad para que reparta a este grupo de chicos que obviamente son de bajos recursos y un problema de conectividad. ¿Este sería el camino para que se empiece a resolver el conflicto, Marisabel? Bueno, por un lado es lo que nosotros venimos reclamando, ¿no? Equipos y conectividad gratuita para todos los docentes y para todos los estudiantes. El tema es que no está claro si efectivamente la entrega de estos equipos va a garantizar esa conectividad, porque la conectividad la tienen que garantizar en un acuerdo entre el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, el ENACOM. Sí. Y se podría efectivamente hacer un tendido de redes, como se hizo, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de la Juventud en tiempo récord, para garantizar internet gratuita para todos los barrios de la ciudad. Sí. Pero bueno, esto no está claro que se vaya a hacer, porque efectivamente no es una preocupación del Ministerio de Educación hacer esa conectividad para que todos los pibes y pibas tengan acceso. Nosotros lo que planteamos es que en realidad está claro, no desde hace 5 meses con la pandemia, sino desde hace años, que al gobierno de la ciudad no le interesa la educación pública, la viene vaciando, vienen desarrollando políticas de privatización, de recorte de recursos en infraestructura, en equipos, en materiales didácticos. Entonces lo que hizo la pandemia fue agudizar esas políticas, agudizar esos ajustes y profundizar una desigualdad educativa que ya venía siendo muy, muy grave. Entonces, estos chicos y chicas que desde hace 5 meses tienen dificultades para la conexión, que nosotros lo venimos denunciando y venimos exigiendo desde el día 1 de la suspensión de clases, que íbamos a tener problemas para garantizar la comunicación con estas familias, que venimos con mucho esfuerzo los y las docentes, comunicándonos por WhatsApp, por llamadas telefónicas, imprimiendo y pagando desde nuestro bolsillo las fotocopias que entregamos en la entrega de bolsones de alimentos y refrigerios para que esos niños y niñas puedan tener materiales para trabajar, y el gobierno de la ciudad no nos daba ninguna respuesta frente a eso. Nosotros planteábamos que nada reemplaza la presencialidad, que no nos podían decir, bueno, las clases continúan, acá no se pierde nada, porque los docentes y las familias sabemos que no es lo mismo el proceso de enseñanza y aprendizaje que hacemos en la presencialidad que lo que podemos desarrollar, aun cuando estos chicos y chicas tuvieran conectividad, pero obviamente todo se agrava mucho más con los que no la tienen. Entonces, por un lado, la entrega de equipos resuelve una parte del problema, pero por otro lado, no es que los equipos van a garantizar que estos chicos que desde hace 5 meses no tienen ningún tipo de conexión con la escuela, con las actividades, con las compañeras y los compañeros, vayan ahora, en este tiempo que queda, a poder recuperar todo lo que no se hizo hasta ahora. Y por otro lado, también nos preocupa que no se resuelven ninguna de las otras demandas, porque dándole equipo a estos chicos, no están resolviendo el problema de la alimentación a las familias, el problema del congelamiento del salario de los docentes, de la sobrecarga de tareas que tenemos las y los docentes a partir de la virtualidad, porque estamos trabajando el triple. Muchas veces la gente nos dice, ay no, pero bueno, trabajan desde casa. Nosotros quisiéramos poder mostrar lo que significa corregir trabajos prácticos hechos a mano en una hoja de carpeta, enviados con 10 fotos de WhatsApp, en las que uno se descarga en la compu y tenemos que estar dando vuelta a la computadora para ver qué dice ese trabajo, hacer una corrección
uno a uno a cada estudiante de los trabajos que recibimos en esas condiciones, hacer a veces devolución en audios de WhatsApp, hacer explicaciones en audios de WhatsApp para aquellos que no tienen forma de ver un video explicativo en la casa. Es una tarea realmente muy ardua, estamos los y las docentes totalmente estresados, con muchas presiones. Muchos no se toman los días, por ejemplo, por enfermedad. Terrible el caso de la docente que murió dando una clase Zoom, aun cuando hace 4 semanas tenía síntomas de COVID. Un Y esto espanto para eso, un Una espanto. profesora de la UADE, de la una UADE. de la UADE y de la UBA, daba clases también en Sí. el CBC de la Bien. UBA. Y eso para nosotros es un reflejo terrible de las condiciones en las que estamos trabajando y de las presiones en las que recibimos que hacen que, bueno, dejemos de lado nuestra salud y nuestra vida para poder llevar adelante este proceso de enseñanza, ¿no? La verdad es que por eso insisto en que esta entrega de equipos no resuelve todos esos problemas, no resuelve los problemas de todas las familias que se quedaron sin vacantes. En la ciudad de Buenos Aires, 25.000 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin vacante en la escuela pública. Entonces, esos pibes están desescolarizados aún antes de la pandemia. No estamos hablando nada más Claro. de 6.000 chicos que no tienen computadora. Entonces, el problema es muchísimo más grave. Lamentablemente, además, la ministra, con un cinismo y una evasión de la realidad brutal, dice que ella va a insistir con la vuelta a las clases presenciales. Ahora resulta que se dan cuenta de que el contacto y la presencialidad son irreemplazables, y entonces ella quiere que volvamos a las escuelas, porque detrás de esto lo que hay es una política aperturista mayor, ¿no? De Larreta y de todo el gobierno de la ciudad, que lo que está pretendiendo es que volvamos a la normalidad para que se reactive la economía, para que puedan seguir acumulando ganancias como lo venían haciendo. Y entonces la escuela se transforma para ellos en una guardería en donde necesitan depositar a los niños y a las niñas para que sus madres, padres y sus cuidadores puedan volver al trabajo. El eje de la discusión está ahí, y por eso nosotros decimos, bueno, esto no se resuelve con los equipos, porque para el gobierno de la ciudad da lo mismo si esos chicos tienen o no tienen conectividad, porque no les importó el 17 de marzo cuando suspendieron las clases y porque tampoco les importa ahora. Lo que importa es que los pibes y pibas estén de nuevo en la escuela para no tener excusas frente a esas madres y padres que ellos quieren que vuelvan a trabajar. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que, como dice toda la comunidad médica, no hay condiciones epidemiológicas. Estamos en un momento terrible de la pandemia y volver a las escuelas significa la circulación de un montón de personas, no solamente de ese chico o esa chica que va, que obviamente además se tiene que tomar un transporte público, que lo tienen que acompañar, porque si son menores, muchos no van solos a las escuelas, que todo el personal que se tiene que poner en movimiento para asistir a esos chicos, para limpiar las escuelas, genera obviamente una multiplicación de los casos que ya ha sido demostrada en todos los países del mundo en los que se volvió a la apertura de escuelas, los casos se dispararon. En Francia 4 días duró las clases. Tal cual. En San Juan se tuvieron que volver a suspender, en Jujuy. A distancia. En San Juan cual. era a distancia, escuelas rurales. Y aparte lo más importante es que esos chicos, los más chicos, en su gran mayoría son todos asintomáticos. Bueno, ese es otro de los elementos que nosotros planteamos. El diario La Nación publicó una investigación de un instituto de Estados Unidos que muestra que los niños pueden tener hasta el triple de la carga viral y ser asintomáticos. Entonces, los niños son vector de contagio mucho más peligroso que un adulto, porque un adulto con esa carga viral tiene síntomas, en cambio los niños no. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que la verdad es que es criminal abrir las escuelas, porque esa circulación de niños va a generar una disparada de casos para un sistema de salud que ya está saturado. Ya tuvimos el primer caso de una persona que se murió porque no le pudieron dar una cama de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires. Terrible. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué estamos buscando? ¿Llegar a tener las pilas de muertos que tuvieron los países europeos o que están teniendo otros países de América Latina para reaccionar? La verdad es que a nosotros nos parece
como decía al principio, ¿no? Que se está poniendo por encima de la salud y de la vida de las personas, la acumulación de ganancias y los negocios. Entendemos que para muchas de estas familias también es muy difícil sostener la cuarentena porque justamente son familias que necesitarían salir a ganarse el mango. Muchas de ellas son familias que tienen trabajos muy precarizados, en negro, que no están cobrando un salario en su totalidad y que incluso nos dicen, no, profe, me vendría bien que se abran las escuelas porque yo podría salir a trabajar. Pero cuando nosotros explicamos toda la complejidad que esto tiene, enseguida la reacción de las familias es, yo a mi hijo no lo mando a la escuela. Entonces, acá también hay una falta absoluta de comunicación entre el gobierno y las familias porque no están escuchando a esas familias que dicen, yo no voy a mandar a mi hijo con este grado de peligro, de riesgo de contagio, y además no están desarrollando políticas para resolver las necesidades económicas de esas familias, porque en lugar de que tengan que salir a trabajar, deberían recibir un subsidio, un ingreso de emergencia para poder paliar la situación, mientras no pueden salir a desarrollar sus trabajos para tener un ingreso, ¿no? Aníbal, es nuestro especialista, Aníbal Couture, en el tema de educación de la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, dale. Es demasiado faro el que han puesto Alejandro. Uno que es docente hace muchos años ya, encuentra bastante sólido el concepto de lo que significa esta pandemia y la relación con los padres y con los chicos, y ve que por ahí por fin en algún momento parece que hubiese coincidencia entre todos los docentes en determinados pensamientos. ¿Vos creés que existe la posibilidad de que esta idea como universal que hay entre los docentes del espectro argentino llegue en un futuro a ser más sólida? O sea, ¿hay la posibilidad que todas estas cosas en las que podemos convivir como ideológicamente una a los gremios docentes en esta pandemia? Digo, los gremios supongo que no estarán encarando por separado para confrontar con Acuña, ¿o existe todavía una división manifiesta en este caso? Bueno, por un lado, en la reunión que nosotros tuvimos de los 17 sindicatos con la ministra, fuimos solamente 3 los sindicatos que manifestamos nuestro rechazo rotundamente, ADEF, UTE y ADEMIS. Los demás sindicatos lo fueron planteando a medida que empezó a escucharse el malestar por abajo, ¿no? Como vos decís, fue y es contundente y absolutamente masivo el rechazo que está generando en toda la docencia, en todos los niveles. Sí. Y esto se expresó en cientos de asambleas por distrito, asambleas por escuela, manifiestos y pronunciamientos en contra de la vuelta a clases, convocatoria de los supervisores y las supervisoras que en un hecho histórico convocaron ellos a las asambleas por distrito con participación de 400 docentes, 300 docentes. La verdad es que lo que se está dando a nivel del conjunto de la docencia es histórico y es realmente unitario. Ojalá esto tenga una continuidad y se manifieste en una unidad entre las superestructuras de los sindicatos. Nosotros como organización sindical hemos convocado desde hace tiempo, y lo seguimos haciendo, a asambleas abiertas para toda la docencia, para que puedan participar afiliados a cualquier sindicato. Y desde esos espacios nosotros, por ejemplo, votamos el lunes pasado iniciar un plan de lucha el día en que se pretendiera la vuelta a clases en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso está como establecido más allá de la adhesión o no a ADEMIS o a otros sindicatos. Nosotros entendemos que hay un consenso absoluto en la Ciudad de Buenos Aires entre la docencia en que a las escuelas presenciales no volvemos. Lo que nosotros estamos haciendo como sindicato es plantear, bueno, ADEMIS va a llevar adelante todas las medidas gremiales que hagan falta para garantizar eso en la práctica. Entonces, el día 1 en el que Acuña pretenda abrir una escuela, nosotros iniciamos un paro y convocamos asamblea para garantizar la continuidad. Nosotros instamos a los demás sindicatos a que acompañen esa medida y entendemos que es muy probable que eso ocurra porque realmente la docencia así lo está pidiendo, ¿no? Hay un...
una masividad que está planteando eso y las familias acompañan, las familias entienden, como les decía antes, la gravedad de la situación. Entonces, nosotros, bueno, entendemos que esa unidad va a perdurar y aspiramos en algún momento de fondo, más allá de la pandemia, a poder lograr una reunificación, ¿no? de los sindicatos, a terminar con esta fragmentación que hay en la ciudad de Buenos Aires, a terminar con la fragmentación que hay también a nivel nacional. Obviamente no le sirve a la docencia tener tantas organizaciones sindicales, sino todo lo contrario, ¿no? Nos debilita. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, es un proceso que tendremos que dar desde abajo, ¿no? Cuando los y las docentes de las escuelas, por ejemplo, en la lucha que fue contra la eliminación de las juntas de clasificación, dimos una pelea en la calle y se dieron esas asambleas unitarias masivas. Bueno, ahí los sindicatos se tuvieron que subordinar a lo que planteaban esas asambleas del conjunto de la docencia, ¿no? Y nos parece que es un poco por ahí, que desde abajo es desde donde nosotros tenemos que lograr superar esa fragmentación y generar un proceso que después logre una nueva institucionalidad, ¿no? Que en todo caso, bueno, veremos si hay un sindicato nuevo que agrupe a todos, o si lo gestionamos de alguna manera, o cómo será ese proceso. Pero sin duda nosotros entendemos que para superar esa fragmentación tiene que haber un proceso de participación democrático por abajo que imponga esa necesidad de unidad. Genial. ¿Juan Pablo? Sí, buen día, Marisabel. Hola, buen día. Quería hacerte una consulta, saliendo un poquitito del tema puntual, ¿no? de la pandemia, aunque tiene que ver con esto, por supuesto. Yo escuché a un funcionario, creo que un funcionario de nivel nacional, no del gobierno de la ciudad, pero que de educación a nivel nacional, que decía y garantizaba que ningún chico iba a perder el año, en el sentido de que no iba a repetir, o sea que pasaba automáticamente de año. Eso es lo que yo interpreté por lo que escuché. No sé si es correcto esto. Uh-huh. ¿Y cómo se salva este tema? Porque el año que viene, cuando avancen con los temas educativos, a ese pibe le falta información. ¿Cómo lo solucionan eso? Bueno, lo que ellos plantean... Pero ¿cómo prevén hacerlo? ¿No? Por supuesto, porque no pasó la primera vez que pasa una cosa así. Bueno, en realidad no, ya hubo un año en el que se suspendieron las clases por la polio, no me acuerdo exactamente la fecha, pero... Hay una historia de virus en la educación metido en el movimiento, sí. Sí, pero se perdió el año entero. ¿Cuál es el plan ahora, supuestamente? Supuestamente ahora lo que se acordó en el Consejo Federal de Educación es hacer una especie de unificación entre el año ciclo lectivo 2020 y ciclo lectivo 2021. Y entonces lo que vamos a hacer es elaborar como nuevo programa de contenidos básicos prioritarios entre esos 2 años, retomar algunos aspectos de los contenidos que hayan quedado pendientes del ciclo lectivo 2020 y retomarlo achicando también los contenidos de 2021. Perdón, la epidemia de polio fue en uno. No entendí, perdón. No, que yo decía que básicamente era comprimir 2 años en uno. Sí, sería eso. En algunas áreas por ahí no es tan difícil. Nosotros siempre tenemos este núcleo de contenidos prioritarios, que es, por ejemplo, lo que uno toma cuando un chico después de todo el año se lleva la materia y tiene que rendir los contenidos que no aprobó en diciembre o en marzo. Uno no le toma todo el programa absolutamente, sino que tenemos esos contenidos mínimos prioritarios. Entonces sería eso, sería reducir la cantidad de contenidos, ajustarse exclusivamente a lo más importante y tratar de que eso, se vaya salvando a lo largo del año y que puedan pasar al ciclo lectivo 2022 de manera más o menos pareja. Por ahí la dificultad mayor se plantea para quienes cambian de ciclo, es decir, para los de 7º grado que pasan a primer año y que no tuvieron todo este año de primer año, entonces pasan de estar en 6º grado a estar en la secundaria con 13 materias, 13 docentes, que no van a tener la misma posibilidad que una sola maestra de adaptar todo ese recorrido que los chicos no hicieron. Pero también las docentes de la secundaria, sabemos, yo por ejemplo tengo primer año, y yo adaptaré mi programa de historia de primer año a lo que esos chicos y chicas
vienen trayendo como contenidos faltantes. Sí, sobre todo el tema del salto de la secundaria a la universidad. Ahí está el gran salto, me parece. Bueno, ¿no? el de tema cuarto también año a es primer año de esto, universidad, ¿no? Ahí está lo complicado. Tal cual. Los chicos de quinto, para nosotros, son los que tienen mayores dificultades. Quinto año es clave en esa preparación para la universidad, en muchos sentidos. Es clave en términos de aprendizajes y de acreditación de conocimientos, pero también en términos emocionales, madurativos. Es un proceso colectivo que hacen, ¿no? Es un cambio grande, es un cambio muy grande el salto. Es un cambio muy grande en la vida, digamos. Y es un proceso que no han podido hacer colectivamente. De hecho, los chicos de quinto año son los que están más angustiados, ¿no? Porque es como que era su año y desapareció. Sí, es como que, bueno, no tienen la despedida, no tienen Le nada. falta una parte de la vida, le va a faltar, digamos. Tal cual, tal cual. De hecho, muchos dicen, bueno, yo lo hago de nuevo el año que viene. Quieren repetir todo. Claro. Quinto no se repite. Pero bueno, esos chicos, claro. Yo creo que nosotros siempre desde la escuela buscamos dejar abierto un canal de comunicación, un espacio para que ellos pudieran venir a hacer consultas y demás. Yo entiendo que los docentes de las universidades, del CBC, de las primeras materias, deberán atender a esta realidad y hacer alguna especie de curso de adaptación para todos esos chicos y chicas y que no se queden afuera. Es muy importante también mencionar lo que se está desarrollando como política desde el Ministerio en los profesorados. Porque en los profesorados, en los 29 profesorados públicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se forman docentes, lo que está pretendiendo hacer el Ministerio es instalar la total normalidad a través de la virtualidad, la acreditación de materias. Incluso hay quienes están presionando para que se acrediten las prácticas docentes, ¿no? Hay una materia que es de prácticas, lo que es una locura, porque vos, obviamente, en la virtualidad no tuviste ninguna experiencia concreta de estar en un aula, ni estar con estudiantes, entonces, ¿cómo vas a acreditar como aprobada esa materia? Y justamente esto abona a lo que son las políticas de desarrollo de un docente que no es docente, que es un facilitador de conocimientos a través de plataformas que el gobierno ya está contratando, y de, bueno, desarrollar una perspectiva de formación educativa que está muy lejos del pensamiento crítico, de la producción colectiva de conocimiento, que es esto que nosotros llamamos, ¿no?, la bancarización de la educación. De la mano de el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos los organismos internacionales que vienen planteando esto desde hace muchos años. Por eso también nosotros decimos, la pandemia lo que vino es a generar el terreno propicio para que avancen estas políticas que ellos ya venían intentando desarrollar desde hace tiempo. Por eso decía yo el tema de la importancia de la unidad ideológica en esta circunstancia que deben tener los gremios docentes, que me parece muy bueno que esté así de planteado todo, y también el tema de que hay una falta de crédito bastante grande en algunas propuestas que viene desarrollando el gremio, el gobierno el Ministerio de Educación de la Ciudad, y me parece que como una nueva forma de conducirse como la que está teniendo el gremio docente, me parece que no va a pasar nada de lo que que quieren poner en marcha. O sea, hace ya unos años que no logran tener casi ningún resultado en ninguna de sus propuestas. Fortaleciéndose el gremio docente y teniendo las cosas así de claras como por ahí estás planteándolo vos, Marisabel, me parece que es muy difícil que una persona o 10 personas que pueden tener el Ministerio de Educación a su cargo en la capital puedan poder lograr sus objetivos. Por eso decía yo la importancia que tiene que ver la unidad, ¿no? Sí, ahí igual te quiero aclarar que eso no significa que no haya diferencias. Desde nuestra perspectiva, buena parte de estas políticas tienen que ver con acuerdos que existen con el Ministerio de Educación Nacional. Si uno mira, por ejemplo, la conformación de lo que llaman ahora el Consejo de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional, que conformó el ministro Trota, lo integran Narodowski, Axel Rivas y el que fue ahora designado rector de la UNICABA, que es la universidad que creó el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para reemplazar a los profesorados. Entonces, buena parte de las políticas que se desarrollan en la ciudad
tienen su arraigo en algunos acuerdos a nivel nacional. Y ahí efectivamente tenemos diferencias con otras organizaciones sindicales que por ahí bajo cuerdas acuerdan con nuestros planteamientos o con los señalamientos críticos con respecto a algunas políticas educativas a nivel nacional. Por ejemplo, nosotros planteamos muy críticamente la descentralización que existe en términos educativos y que cada jurisdicción hace lo que le parece y más o menos se acuerdan algunas cosas en el Consejo Federal de Educación, pero el Ministerio de Educación Nacional no tiene injerencia real, no administra ninguna escuela. Y eso es un problema que la Ley de Educación Nacional no resolvió, que tampoco resolvió la injerencia de las instituciones privadas, las ONGs, los créditos de los bancos privados. Entonces, en esos puntos, nosotros entendemos que los sindicatos tenemos que mantener nuestra independencia política y que cada quien puede, obviamente, adscribir a un gobierno o a otro, y eso no significa que nosotros no podamos ser críticos con medidas de gobierno desde los ministerios y plantear nuestras perspectivas generales en términos educativos a nivel nacional. Pero nos encontramos, lamentablemente, en la práctica, muchas veces con sindicatos que, porque son partidarios de un determinado gobierno, no hacen ningún señalamiento crítico a su política educativa y defienden absolutamente todo y nos critican a quienes hacemos señalamientos diciendo, bueno, ustedes son antipopulares, bueno, no, o sea, separemos las cosas. Una cosa es la adscripción que vos tengas política a tal o cual partido o a tal o cual gobierno, y otra es la independencia política que debemos tener las organizaciones que representamos a las trabajadoras y a los trabajadores y que defendemos una determinada política educativa, y eso se tiene que traducir en política concreta, sea el gobierno que sea. Está muy bien, está muy bien. Marisabel, antes de despedirte y agradecerte esta linda charla con nosotros y bastante aclaratoria, tengo entendido que Ademis tiene programada una marcha para el próximo 7 de septiembre al Ministerio de Educación, ahí en Paseo Colón. ¿Esta marcha sigue activa o en base a alguna de las cuestiones con respecto a las computadoras decidieron esperar? La marcha sigue... Nosotros vamos a hacer una concentración y conferencia de prensa en el Ministerio de Educación de la ciudad, que ahora se trasladó a Retiro, en la nueva sede, ahí en la calle... Me quedé en lo viejo. En Paseo Colón. Sí, porque siempre me resultó curioso porque en ese edificio yo hice servicio militar. Entonces después me llamó la atención que estaba el Estado Mayor Conjunto ahí antes. Estaba el Estado Mayor Conjunto y después pasó a ser Ministerio de Educación de la ciudad. Ahora está en Retiro, entonces. Sí, ahora hay un nuevo edificio en Retiro. Fue, bueno, bastante escandalosa la mudanza y lo que implicó en el barrio y todo. Sí, hace poco también hubo un video de una fiesta que hicieron adentro. Sí, para festejar el año de inauguración. Terrible. Sí. Bueno, entonces me decías... Espera, Aníbal, ¿me decías de la marcha? Nosotros vamos a hacer una concentración, una marcha, porque obviamente entendemos la gravedad de la situación de la pandemia, entonces respetando las distancias, solo una pequeña delegación va a ir de representantes de la comunidad educativa. Van a ir familias, sectores de cooperadoras, supervisores, sectores de los distintos niveles, organizaciones barriales, organizaciones estudiantiles, y vamos a hacer una conferencia de prensa para plantear todos los problemas educativos, no solamente el tema de las computadoras. Entonces, nosotros vamos a llevar los reclamos que venimos teniendo desde hace mucho tiempo y le invitamos a la ministra Soledad Acuña a que venga a un debate público con nosotros, porque ella se sienta en los grandes medios de comunicación, pero nunca se ha sentado a debatir con la docencia delante de un micrófono y de una cámara, ¿no? Las cosas que ella dice puertas adentro en las reuniones y las cosas que ella dice en los medios de comunicación son bien diferentes, y la verdad es que nosotros quisiéramos poder debatir con la ministra, que dice sin ningún empacho que nunca pisó un aula para dar clases, que ella no es docente, que la verdad es que si nosotros le preguntamos cuántos baños hay en las escuelas públicas para el maravilloso protocolo que está elaborando, ni debe saber, porque ellos dicen, bueno, no hay que compartir espacios, explícame a dónde vamos a ir al baño las docentes, que vamos a estar ahí 5 horas porque tenemos un solo baño. Claro. Entonces, digo, esas cosas la ministra, pero no las conoce ni de lejos porque no ha entrado a las escuelas, porque no es docente, porque no conoce, y porque en definitiva no le importa, porque ellos tienen un plan político que llevar adelante, que es abrir las escuelas a como de lugar, más allá de la vida y la salud de las personas, ¿no? Entonces nosotros la invitamos a la ministra a debatir y vamos a ir a hacer la conferencia de prensa ahí en la puerta del ministerio a las 12 del mediodía el lunes.
Como deseo de docente, me gustaría que fuera el núcleo más chiquito de gente para mostrar y seguir mostrando una conducta docente. Si no sería contradictorio. Eso vamos a intentar. Que no haya una concentración de gente, que no se vea un treintenar ni un centenar, para que la cosa esté focalizada en el concepto del reclamo. Eso es lo que estamos, o sea, porque está bueno que reclamen. No sé, es el mecanismo que se les ocurrió y me parece loable que también puedan manifestarse de la forma que se dispone, pero sigamos haciendo el tema de la docencia, porque sabemos que contagiamos. Van a un barrio que no es el de ustedes, digo, esto es una circunstancia, el barrio Mujica es un barrio especial, que en este momento está teniendo mucha apuesta del gobierno de la ciudad, porque claro, el metro cuadrado es muy importante en ese lugar, pero bueno, sigamos dando el ejemplo, ¿no? Sí, nosotros sabemos y quisiéramos no tener que movilizarnos. Por supuesto que todos desearíamos poder quedarnos en casa y respetar la cuarentena rajatabla. Pero nos parece que la gravedad de la situación lo amerita, que nosotros sabemos que nos exponemos, pero entendemos que lo hacemos por un bien mayor. Digo, así como el presidente, por ejemplo, consideró el otro día que tenía que estar en una entrevista en una mesa sin barbijos con 2 periodistas, y uno dice, bueno, pero ¿cómo no? Es que nos tenemos que cuidar todos. Y bueno, considerará que es prioritario dar esa entrevista frente al cuidado de su persona como presidente. Bueno, nosotros también decimos, la verdad es que priorizamos poner esto sobre la mesa, que se conozca y que se escuche. Los medios de comunicación, lamentablemente, no nos prestan la misma atención si hacemos una conferencia de prensa vía Zoom que si nosotros vamos y estamos efectivamente ahí. Y en pos de evitar esta gravedad de exposición de la salud de las familias y del conjunto de la docencia, nosotros entendemos que es necesario correr ese riesgo sabiendo las implicancias que tiene y poniendo todo el cuidado que está en nuestras manos para que no haya ningún problema. Consulta, ¿es exclusiva de ADEMIS la manifestación o la concentración del lunes? Van a venir sectores representativos de la comunidad educativa que no son orgánicos de nuestro sindicato. Van a venir directivos, miembros de cooperadoras, estudiantes, la SEB, que es la organización de los estudiantes secundarios. Va a venir el colectivo de Vacantes para Todos, que es un colectivo independiente que viene denunciando la falta de vacantes en la ciudad. Van a venir organizaciones sociales que no son de ADEMIS y que son de ahí de la Villa 31. Así que es colectivo. Buenísimo. Marisabel, queremos agradecerte esta charla con nosotros. Un placer. Vos sabés que al principio del programa estuvimos charlando con una científica del CONAE, que también es egresada de la Universidad Pública. Vos también, tengo entendido, sos egresada de la UBA en Letras. Sí, en Historia. En Historia, ahí está. Así que, nada, agradecerte la lucha que están haciendo por la educación pública, porque es lo mejor que nos puede pasar. Educación y salud pública es lo mejor que nos puede pasar en este país. Así que este lugar está abierto para ustedes, para cuando necesiten comunicar algo, no hay ningún inconveniente. Cuentan con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Marisabel Grau de ADEMIS charlando con nosotros sobre la problemática de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Vamos